Y nosotros trabajamos un poco con determinantes de 3x3, cuando tuvimos que calcular tanto el volumen del paralelepípedo como el vector normal de un plano. Le enseñamos cómo se calculaba por una regla mnemotécnica un determinante. Con algunas cositas que le decíamos, bueno, esto más adelante van a saber el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, hoy es el día donde van a saber el porqué. Sucedían algunas cosas en el momento de calcular determinantes de 3x3 o de n por n. Entonces, voy a desarrollar el tema de manera inductiva. ¿Cómo sería de manera inductiva? Es decir, voy a desarrollarlo a partir de un ejemplo de 2x2 para después llevarlo a uno de 3x3, de 4x4, y esto después se extiende a n por n. Los métodos para desarrollar que vamos a utilizar de determinantes, ¿cómo se calcula? Vamos a utilizar primeramente el método de Sarrus, que es válido únicamente para determinantes de una cierta cantidad de ecuaciones para un sistema, digamos, cuadrado, y el método de cofactores. Los determinantes tienen que quedar claros, se utilizan únicamente para matrices cuadradas. La nomenclatura del determinante no se debe confundir con la nomenclatura de valor absoluto, son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo se calcula un determinante utilizando el método de Sarrus, el método de cofactores. Vamos a ver las propiedades, tiene muchísimas propiedades determinantes, pero si ustedes saben las propiedades determinantes, le va a facilitar después para, como recurso para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y después vamos a ver cómo se calcula la relación que existe entre la inversa y el determinante de una matriz, ¿sí? La relación que existe entre ellos. Bien, entonces como le dije, vamos a hacer el análisis, ¿sí? A partir de determinante de una matriz de 2x2. Fíjense, el determinante, entonces es entre dos barritas verticales. Siempre el determinante es con matrices cuadradas, donde el número de renglones, ¿sí? Es igual al número de columnas. Entonces, para calcular, ustedes van a encontrar en algunas bibliografías el determinante de una matriz de 2x2 es el producto, hacen este camino, de A por D, le restan, ¿sí? B por C. O en nomenclaturas, lo que van a encontrar directamente es como que el determinante de perdón, en otras nomenclaturas no, en otras aplicaciones, en otros, dale un minuto, métodos, digamos, para resolver, lo que se hace es, se multiplica, es una gran X, ¿sí? Se multiplica la diagonal principal, y se le resta los elementos de la contradiagonal, ¿sí? Entonces, depende de ustedes cómo quieran hacerlo, ¿sí? Entonces se multiplica A por D y se le resta el producto de menos C por B o menos B por C, que es exactamente lo mismo. Entonces, si tenemos una matriz, por ejemplo, si tenemos esto es una matriz de 2x2, entonces si tenemos que calcular el determinante va a ser el producto de los elementos 1x2 de la diagonal principal y le vamos a restar los elementos de la contradiagonal. Menos 2 por menos 3, nos queda que el determinante es igual a 8. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para calcular? Entonces, aplicando, por ejemplo, el método vamos a ver un método que únicamente es válido, el método de Sarrus, para matrices de orden menor o igual a 3. ¿Sí? Si tengo un determinante, una matriz de 3x3, el método de Sarrus lo que hace es puede replicar las columnas o bien puede replicar los renglones o filas. ¿Sí? Yo en este caso repliqué las columnas, las dos primeras columnas. Y lo que hace es multiplica, fíjense, ¿sí? Multiplica los elementos a su 1, 1, estas entradas, a su 2, 2, a su 3, 3, multiplica todo esto y suma, ¿sí? Suma el producto de todos los elementos que se encuentran en esta diagonal, digamos, ¿sí? Y luego lo que hace es restarle, ¿sí? Los productos de estas entradas. Entonces, le resta, ¿sí? Menos a su 3 1, a su 2 2, a su 1 3, ¿sí? Recuerden que estas entradas pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que se le resta el producto de los elementos que se encuentran en esta contradiagonal, digamos. De la misma manera, entonces, para esta contradiagonal y para esta contradiagonal. Entonces, el método de Sarrus es un método que únicamente es válido, entonces, para matrices de orden menor a 3, menor o igual a 3. No funciona, ¿sí? El cálculo
para el cálculo de determinantes para matrices de orden mayor a 3. ¿Sí? Este método ustedes lo conocen, que es un método incluso de la secundaria, o que incluso los aplicamos mucho en la primera parte para aquellos alumnos que no entendían por qué, todavía no expliqué, por qué venía ese signo menos cuando en el elemento A1, 2. Ahora vamos a ver entonces el método por expansión por cofactores en el primer renglón, ¿sí? Este es otro método para calcular determinantes. Este método no tiene límite, es decir, este método sirve para matrices de orden 2, 3 y para matrices de orden n, ¿sí? No tiene restricciones. Entonces, el método por expansión por cofactores, que se puede aplicar en un renglón o en una columna, yo lo voy a explicar en el primer renglón, es de la siguiente manera. Entonces, por el primer renglón y la primera columna, ¿sí? Y lo que hacemos es, al tapar el primer renglón y la primera columna, nos queda esta entrada, A sub 1, 1, ¿sí? Por un determinante o por esto, ¿sí? Después, ¿ven? Por el determinante de esta matriz que queda acá, ¿sí? El determinante de esto. Después me voy a la segunda columna, ¿sí? Tengo esta entrada por el determinante de las entradas que se encuentran, digamos, que no están tapadas, no están vinculadas ni al renglón ni a la columna. Y después, ¿sí? Hacíamos así, veníamos al primer renglón y a la tercera columna, poníamos la entrada y calculábamos el determinante, ¿sí? Esto es lo que hicimos, ¿sí? Cuando teníamos que calcular, por ejemplo, el vector normal de un plano. Trabajamos de esta manera. Primer renglón, primera columna, ¿sí? La entrada, y luego hacíamos el determinante de los elementos que se encontraban, digamos, que quedaban, digamos, vinculados a eliminar el renglón y la columna. Y nosotros le decíamos que tenían un signo menos, que tenían que poner un signo menos en la columna del medio, y no le explicábamos por qué. En definitiva, cuando hacemos determinante, el determinante es el producto, fíjense, de dos factores. De una entrada, ¿sí? Por A sub 1, 1, y esto más otra entrada por A sub 1, 2, ¿sí? Más la entrada 1, 3 por A sub 1, 3. ¿Qué es A sub 1, 1? ¿Sí? A sub 1, 1 es lo que se conoce con el nombre de cofactor. El cofactor, ¿sí? Que en forma general se lo nombra así, a sub IJ, ¿sí? Porque vincula un renglón y una columna. Fíjense, A sub 1, 1, ¿por qué? Porque es el primer renglón y la primera columna. A sub 1, 2, primer renglón, segunda columna, y así sucesivamente. Es el producto de dos también factores, de menos 1 elevado a un exponente I más J por el determinante de M sub I menos J. ¿Qué significa esto? Esto se llama el determinante del menor complementario, el determinante de la matriz que resulta de eliminar ese renglón y esa columna. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculamos acá, por ejemplo, menos 1 a la I más J por el determinante que resulta de eliminar ese renglón y esa columna, fíjense, en el primer caso, A sub 1, 1, ¿sí? Aquí va a ser igual. A sub 1, 1. ¿Cuánto vale el renglón 1 y la columna 1? Valen 1, 1. Si nosotros sumamos esto, me queda un número positivo, ¿sí? Entonces, el signo, esto acá lo que me da es el signo de la entrada. Y el determinante del menor complementario es una matriz que resulta de eliminar esa fila y esa columna, ¿sí? En el caso, por ejemplo, miren un poquito acá, fíjense, yo tengo esta entrada, A sub 1, 1. ¿Por qué es positivo? Porque el exponente, si yo sumo esto, me queda 1 más 1, me queda 2, y el signo es positivo. Y después hago el determinante, ¿de quién? De la matriz que resulta de eliminar el primer renglón y la primera columna. Vendría a ser esto. Cuando venimos acá, a la columna del medio, ¿por qué me queda un signo negativo? Porque yo tengo esta entrada, 1, 2,
cuyo suma de los exponentes es un número impar. Y ustedes saben que un número impar elevado a una potencia, un número negativo elevado a una potencia impar es negativo. Entonces, ese menos 1, no pude leer la pregunta. Es solo un minuto, Bacame. Esto acá, todo esto acá, es el producto de ¿qué? De una entrada. La entrada es A sub 1, 2. Perdón. La entrada es A sub 1, 2. Por el producto de ¿qué? De menos 1. ¿A la qué? ¿Cuánto está elevado esto? Al cubo. Por el determinante de qué? Del determinante de la matriz que resulta de eliminar ese renglón y esa columna, que vendría a ser esto acá. Esto acá. ¿Sí? ¿Por qué acá quedó positivo? Porque acá tengo 3 más 1, 4. Esto aquí es igual, menos 1. ¿Elevado a qué? A una potencia par. Entonces, un número negativo elevado a una potencia par queda positivo. Un número negativo elevado a una potencia impar queda negativo. ¿Y acá por qué me quedó positivo? Porque resulta que tengo una potencia par. Es decir, ese menos 1 a la de I más J, en realidad lo que me da únicamente es el signo, ¿sí? Van que en un minuto, es el signo, ¿sí? Que va en cada una de las entradas, digamos, ¿sí? Los signos van cambiando de acuerdo a dónde trabajamos. Profe, Sí. entonces se podría decir que lo que son ¿cómo que se diría? Los determinantes que son impares son siempre positivos y los pares son negativos, porque siempre va a No, ser todo al así. revés. No, todo al revés dijiste. Los pares, un número negativo elevado a una potencia par es positivo. Un número negativo elevado a una potencia impar es negativo. Claro, pero Eso digo desde empezando a contar los determinantes, como el primero es positivo y el segundo va a ser negativo y Claro, así si va. nosotros pusiéramos los signos de este determinante, el signo, el determinante, ¿sí? Si nosotros pusiéramos el determinante de esta matriz A, únicamente pusiéramos los signos, yo sabría de antemano que esta entrada tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2. Esta entrada tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque 2 más 1 es 3. Y esta tiene positivo. Y después, fíjense, 2 más 1, 3, acá va a ser menos, y después ya los signos se alternan. Acá, por ejemplo, 2 más 2 es 4, entonces acá va a ser positivo y acá va a ser negativo. Si acá es positivo, quiere decir que acá va a ser negativo y acá va a ser positivo. ¿Sí? Los signos dependen de dónde trabajamos. Como trabajamos en el primer renglón, ¿sí? Entonces yo ya sé que el primero va a ser positivo, el segundo va a ser negativo y el tercero va a ser positivo. Ahora, si A sub 1, 2 es negativo, esto cambia. Menos por menos tengo que hacer la regla de los signos. Siempre tengo que hacer la regla de los signos. Pero el factor este, menos 1 a la I más J, es el que me da el signo de la operación, digamos. ¿Está? Después, obviamente, A sub 1, 2 puede ser positivo o negativo. Esto puede ser positivo o negativo. Después hay que hacer sí o sí la regla de los signos. Profe, Sí, ¿será que si no me molestia puede volver a explicar el anterior método? Yo me quedé con dudas de eso, el de de- Sarrus. de- del cofactor. No, el de Sarrus. No, el método de Sarrus es un método que a mí no me interesa que aprendan. ¿Sí? Es solo repetir columnas o es repetir las dos primeras columnas o los dos primeros renglones. ¿Sí? Es un método sumamente mecánico y es un método que únicamente tiene demasiadas restricciones, únicamente vale para una matriz de 3 por 3 y después no pueden hacer nada. ¿Sí? Entonces no tiene misterio el método de Sarrus. Nada. Ah, Es ok. multiplicar esto, multiplicar los elementos de la diagonal, ¿sí? Y después restarle los elementos de la contradiagonal. Nada más y termina ahí. Si querés repetir las filas o los renglones, también vas a hacer lo de la diagonal principal a partir de la primera entrada hacia abajo y después lo de la contradiagonal. ¿Sí? Grabando es con B larga, ¿no? Sí, con B larga. Por favor. Bueno, No, gracias, profe. ¿está? Pero es un método sumamente mecánico. Repetir los renglones o repetir las columnas y listo. Bueno, ¿qué es el menor? ¿Sí? ¿Qué es el menor? ¿A qué se llama menor de una matriz? ¿Sí? El menor de una matriz, ¿sí? El menor IJ, es una matriz que se obtiene de eliminar el renglón I y la columna J. Entonces, si yo tengo una matriz de n por n, de 3 por 3, o de 4 por 4, o de 100 por 100,
Al eliminar un renglón y una columna, entonces me va a quedar una matriz de orden menor. ¿Sí? Si yo tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí? Y elimino un renglón y una columna, lo que me queda es una matriz de orden menor, o sea, de 2 por 2. Entonces, el menor complementario, por ejemplo, ¿sí? De eliminar el primer renglón y la primera columna, el menor complementario, fíjense que es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? El menor complementario, ¿cómo se va a llamar este menor complementario? Y va a ser el menor complementario 1, 1. ¿Qué es el menor complementario? Una matriz. ¿De qué? De orden menor, de 2 por 2. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Entonces elimino el renglón y la columna. Acá está el machete ya, ¿sí? Acá está la indicación, lo que hay que hacer. Por ejemplo, si digo, ahora, ¿cuál va a ser el menor complementario? ¿De quién? De eliminar el renglón 1 y la columna 2. Va a ser una matriz. ¿Qué matriz? La matriz, ¿sí? A sub 2, 1, A sub 2, 3, A sub 3, 1 y A sub 3, 3. Y el menor complementario que resulta de eliminar el renglón 1 y la columna 3, ¿sí? Va a ser esta matriz, obviamente de orden menor de 2 por 2. Esos son los menores complementarios. El menor complementario es una matriz. Pero, ¿sí? Para el cálculo del cofactor, para el cálculo del cofactor, es el determinante, es el producto, ¿sí? De menos 1 a la I más J, acuérdense, esto me da el signo, el determinante del menor complementario. ¿Sí? Una cosa, no es matriz, ¿eh? Es el determinante del menor complementario. O sea que voy a tener que hacer el determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Está? Entonces el determinante, por ejemplo, A sub 1, 1, ¿a qué va a ser igual? A. Si hacemos A sub 1, 1, acuérdense que signo por determinante del menor complementario. Entonces el signo positivo. ¿Por qué positivo? Porque estoy en el renglón 1, columna 1, esto me queda menos 1 al cuadrado. Un número negativo elevado a una potencia par, esto es positivo. ¿Por qué acá me queda negativo? Porque acá tengo menos 1 elevado a ¿qué? 2 más 1, 3. Un número negativo elevado a una potencia impar es negativo, por el determinante que resulta eliminar ese renglón y esa columna. Y A sub 1, 3, que es el cofactor, ¿sí? Va a ser positivo, ¿por qué? Porque menos 1 elevado a una potencia par, 1 más 3 es 4, va a ser positivo, y el determinante que resulta del menor complementario que resulta de eliminar esa fila y esa columna. Entonces, siempre cuando calculamos el determinante de una matriz de n por n, siempre es el producto de una entrada por un cofactor. ¿Sí? Es la sumatoria en realidad, ¿sí? Es la sumatoria, va a ser siempre la sumatoria de una entrada por un cofactor. ¿Está? Creo que tengo más adelante, si no después le Profe, pongo, sí, yo no terminé de entender el tema de los subíndices en las matrices. y bueno, los subíndices en la matriz te indican un renglón y te indican la posición, digamos, el renglón, el primer número te indica el renglón y el segundo número te indica la columna. No, no, claro, pero yo le digo del menor, del nombre en sí. El menor complementario, Sí, sí, porque se esto no pone... entendiste. Sí, el menor complementario es una matriz, simplemente eso. El menor complementario es una matriz. Vamos a sacar todo esto. Por ejemplo, yo quiero el menor complementario, se me ocurre, le digo, ¿cuál es el menor complementario? Recordando siempre que es una matriz. Por ejemplo, el menor complementario, digo, 2, 3. ¿Qué significa esto? Primero de todo, que si esto es una matriz de 3 por 3, el menor complementario va a ser una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Esto me está indicando renglón y esto me está indicando columna. ¿Sí? Entonces, para encontrar esa matriz, ¿sí? El menor complementario, lo que tengo que hacer que es eliminar ¿qué? El segundo renglón, elimino el segundo renglón, tucu, 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 este es el segundo renglón, lo elimino, ¿y qué más elimino? La tercera columna. Si elimino esto y elimino esto, ¿qué matriz me queda? Ah, bien, me queda la matriz A sub 1, 1, A sub 1, 2,
A sub 3, 1 y A sub 3, 2. Es una matriz, el menor complementario es una matriz de orden menor que esta matriz A de 3 por 3. ¿Sí? Si tuvieras que, por ejemplo, hallar, borro esto, ¿sí? El menor complementario a sub 3, 3. ¿Qué vas a eliminar? ¿Qué orden te está dando acá? El menor complementario, recuerdo, es una matriz que va a tener dos renglones, ¿sí? Y dos columnas. Dos columnas, ¿sí? Y dos renglones. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuál es la orden que te da? ¿Qué tenés que eliminar? Eliminar la tercera columna y la tercera fila. Exactamente, entonces al eliminar esto, el tercer renglón y la tercera columna, lo que te queda es una matriz. ¿Y qué matriz? A sub 1, 1, A sub 1, 2, ¿sí? A sub 2, 1 y A sub 2, 2, ¿sí? Eso es menor complementario, es una matriz que se obtiene de eliminar un renglón y una columna. ¿Qué renglón y qué columna? Y bueno, la que se te indique, ¿sí? Eso es menor complementario. Ok, profe, ¿Sí? gracias. ¿A todos? Porque es una matriz, por eso lleva corchetes. Dios mío, chicos, las preguntas que ustedes hacen. Matriz, es una matriz. Menor complementario se llama, fíjense, vamos a leer la definición. Menor complementario IJ de A. A una matriz que se obtiene de eliminar el renglón I y la columna J de A. O sea, n-1 por n-1. Si elimino un renglón y elimino una columna, como es una matriz cuadrada, lo que me queda de resultado, si una matriz le saco un renglón y una columna, lo que me queda es una matriz, ¿sí? De orden menor que la de entrada. Bueno, eso es una definición. ¿Tá? Hay que empezar a entender las definiciones. Por eso van corchete. Y el determinante, ¿por qué va en rayita? Y bueno, porque es una nomenclatura. No se rían porque yo estoy segura que más de uno debe estar en la misma. Bien, ¿se entendió ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces acuérdense, ¿sí? Si esto fuera una matriz de n por n, de n por n, de n por n, ¿sí? Yo digo que el determinante de A, si esto fuera una matriz de n por n, muy, muy grande, entonces va a ser igual a qué. El determinante lo pueden escribir así, chicos, o lo pueden escribir así, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Y bueno, va a ser igual a sub 1, 1 por, ¿sí? El cofactor A sub 1, 1, más A sub 1, 2 por el cofactor A sub 1, 2, más, ¿sí? Más, A sub 1n, escucha, se me terminó ahí, A sub 1n, por el cofactor A sub 1n, ¿sí? O sea que es la sumatoria, ¿sí? Para k igual a 1, supongamos, si esto es así, k igual a 1 hasta n, de A sub 1k, A sub 1k, ¿sí? Por A sub 1k. Tendría que ser esto, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, eh, una matriz de 3 por 3, de 5 por 5, de 100%, va a ser, sí, la sumatoria de cada una de estas entradas. A sub 1, 1, ¿sí? Por la entrada, por el cofactor A sub 1, 1, más A sub 1, 2 por esa entrada, más A sub 1, 3 por esa entrada, más A sub 1, 4 por ese cofactor, y así sucesivamente. Es la sumatoria de ese producto, ¿sí? De una entrada, es la sumatoria de una entrada por un cofactor. ¿Pero qué es el cofactor? El cofactor, ¿sí? Es el producto de dos términos, de uno que me da el signo y del determinante del menor complementario. Pero no se desesperen, yo sé que esto pues. Por ejemplo, esto lo podríamos hacer de dos maneras. Por el método de Sarrus, que significaría repetir acá las columnas, o ustedes podrían repetir los renglones, o por el método por expansión por cofactores, ¿sí? Yo lo hago con una matriz de 3 por 3 porque esto, si yo le explico una de 3 por 3, sucede exactamente lo mismo después para una matriz de 10 por 10 o de n por n. Obviamente con una matriz de 10 por 10 o de un orden muy grande, se calcula directamente, ¿sí? En una calculadora y listo. ¿Está? Bien, entonces, ¿cómo haríamos?
Recordemos esto, ¿sí? Que para calcular el determinante, como es una matriz de 3 por 3, es el producto de una entrada por el menor, por el cofactor, ¿sí? De esa entrada. A sub 1, 2 por el cofactor 1, 2, a sub 1, 3 por el cofactor 1, 3, ¿sí? Entonces, primer renglón, primera columna. ¿Cuál es mi entrada? 1, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Mi entrada es 1. ¿Y aquí va a ser igual? Entonces, recordemos esto. ¿Qué signo va a tener acá? Positivo. ¿Por qué? Porque menos 1. ¿Dónde estoy? Primer renglón, primera columna. Esto me queda par. Por el determinante, y acá ya está. Si ustedes tapan, ¿cuál va a ser el determinante? El determinante de esta matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, lo que me quedaría es esto. 1 es la entrada. Menos 1 elevado a la primera fila y a la primera columna por el determinante que resulta de eliminar esa fila y esa columna. Ahora, ¿qué hago? Me voy, desplazo la columna, me voy al medio. ¿Cuál es mi entrada? Mi entrada es menos 2. ¿Sí? Esa es mi entrada. ¿Elevado a qué? Y ahora otra vez tengo que hacer lo mismo. Tengo que hacer el producto de todo esto. Menos 1, esto es 3, y el determinante que queda entonces de eliminar ese renglón y esa columna. Menos 7, 2, o sea que me quedaría esto. Fíjense, mi entrada es menos 2. ¿Sí? El signo va a ser negativo porque estoy en la columna del medio. ¿Ah? ¿Por qué va a ser negativo? Y bueno, porque ahora tengo entonces, ya sé por qué, porque era el producto de menos 1 elevado entonces a la posición de esa entrada. Y luego, ¿sí? Me voy a la tercera columna. ¿Cuál es mi entrada? 4. ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? Ahí ya empiezan a abandonar. ¿Qué signo va a tener? Positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un número negativo elevado a una potencia par es positivo. ¿Sí? Y el determinante que resulta de eliminar esa fila y esa columna. ¿Está? Entonces, cuando hacemos esto, fíjense, esto me queda positivo. En realidad, esto después cuando ustedes lo van a hacer, ustedes no van a poner menos 1 a la I más J, chicos, ¿sí? Ustedes van a agarrar y van a decir, ya van a saber que esto es positivo, que esto es negativo, entonces menos, con menos acá ya van a saber que esto le va a quedar positivo. Una pregunta, me estaba apunte, ay, no sé. Chicos, abran el micrófono, porque yo no puedo leer Estaba preguntando, profe, si venía eso viene en el práctico. esta teoría. Creo que sí, creo que a eso se refería la pregunta. No, no, en el práctico es el práctico. Sí, esta vez no hice como hice con el de... Porque está muy bueno el Grossman, chicos, no tiene sentido que le hagan un plagio o a cualquiera, porque, no tiene, porque está muy bien, está bien explicado. O sea, que lo que estoy haciendo acá es lo que de repente le hicieron en el Grossman, simplemente que acá es dinámico y en el Grossman tienen que leer nada más. Pero es lo mismo. Entonces, fíjense, eh, cuando ustedes hagan determinantes acá, ustedes ya saben que si acá tienen un signo menos, esto va a quedar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la columna del medio que tengo más, menos, más. ¿Sí? Menos. Con menos me queda más. Y después el determinante, bueno, que resulta de eliminar esto con esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me quedó menos 10 acá? Este por este me queda 0. Menos los elementos de la contradiagonal, menos 10. Este positivo, menos por menos, más. 7 por 2, 14. Menos, ¿sí? Menos, 3 por 2, 6. ¿Y acá qué pasa? Menos por más, menos. 7 por 5, 35. Menos 35. ¿Sí? Las reglas, los signos tienen que hacer siempre la regla de los signos. ¿Sí? Esto, simplemente, este es el signo de la entrada donde ustedes están trabajando. ¿Quedó? Sí, Stanley Grossman, sí. Ahora, en todo caso, después le hago el PDF le hago el PDF, le mando el PDF de determinantes directamente. Miren, supongamos que tenemos que hacer el método por expansión por cofactores en la segunda columna, que se me ocurre, porque a veces hay que mirar ¿sí? Dónde conviene calcular el determinante, y se me ocurre trabajar en la segunda columna. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿por qué abandonan? ¿Tan difícil le parece?
¿Me parece Yo, difícil? yo entiendo el método, profe, pero me está costando entender el porqué. Ah, y es un mecanismo. Esto es un mecanismo, chicos, en la resolución. Así como hay un mecanismo, como alguien dijo, encontró que todo el producto de todo eso era repetir dos renglones y dos columnas y se dio cuenta de que era válido hasta tres, pero cuando hacía para cuatro el determinante no era el mismo. Entonces, este, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, yo empecé por el método de inducción, ¿por qué? Porque uno de dos por dos, en realidad, el método dos por dos también es un método que se trabaja por cofactores. Lo que pasa es que directamente se le enseña una regla, ¿sí? Los elementos de la diagonal menos los elementos de la contradiagonal, o se le dice que hay una X y hay que hacer el producto de esos factores. Pero en realidad sale de esto, sale de acá todo, ¿sí? Entonces, si quiero determinar el determinante, sigo el determinante de una matriz de 4 por 4, ¿sí? Tengo que saber que el determinante de una matriz de 4 por 4 va a tener esto, ¿sí? Y si voy a trabajar en esta columna, las entradas van a ser A sub 1, 2 por el cofactor A1, 2, más A sub 2, 2 por ese cofactor, más A sub 3, 3 por el cofactor y toda esa historia, ¿sí? Es siempre lo mismo. Trabajo acá, es la entrada por un cofactor. ¿Qué es el cofactor? El producto de menos 1 a la I más J, ¿sí? Y el menor complementario que resulta eliminar esa fila y esa columna. No es tan difícil. Miren, entonces, por ejemplo, vengo acá, ¿sí? Entonces, ¿en qué renglón y en qué columna estoy? Estoy en el renglón uno y la columna uno. ¿Qué signo va a tener esto entonces? Negativo. Negativo. Ahí escuché que alguien en el fondo Negativo, dijo sí. negativo. Muy Negativo, bien. negativo. ¿Uno más dos Eh, serían? ¿Eh? Claro, sería exponente impar. Exponente Sería impar. uno elevado menos uno elevado a uno más dos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, porque me tengo que acordar que el co... Y después vengo acá. ¿Sí? A sub 2 2. ¿Por qué? Y por el determinante del menor complementario que resulta eliminar esa fila y esa columna. Después vengo acá, ¿sí? Y después vengo acá, ¿está? Tengo que hacer todo eso, pero para hacer todo Profe, eso, esperen un minuto, ¿sí? Siempre me tengo que acordar que este A sub IJ es el producto de qué? De estos dos términos, ¿sí? Entonces, ¿por qué acá me va a quedar negativo? Porque tengo una potencia impar. Acá me queda positivo porque tengo una potencia par. Acá me queda negativo porque tengo una potencia impar. Y me queda positivo porque tengo una potencia par. ¿Sí? Este menos 1 a la I más J, lo único que me da es el signo. ¿Sí? Si yo empiezo, fíjense acá, tengo negativo, positivo, negativo, positivo. Se termina alternando. Si acá empiezo positivo, este va a ser negativo, positivo y negativo. Eso van a ser los signos de las entradas. ¿Sí? ¿Ah? Y después simplemente el determinante de eliminar esa fila y esa columna. ¿Tá? Entonces, si estoy en la columna A1, 2, ¿qué voy a eliminar? La columna, perdón, el renglón 1 y la columna 2. Y me va a quedar un determinante. Fíjense, acá hice A1 de 3 por 3. Después vamos a ver uno de 4 por 4. Fíjense que acá me conviene trabajar en esta. ¿Por qué? Porque tengo un cerito acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué hago? Primer renglón, primera columna. ¿Va a ser el producto de qué? De A sub 1, 2 por el cofactor, más A sub 2, 2, que va a ser la otra entrada, más A sub 3, 2 por la entrada. Ay, me equivoqué acá. Renglón 3, columna 2. ¿Sí? Me equivoqué. Acá me profe, equivoqué, ¿sí? Es yo renglón 3, columna. le quería hacer una consulta ahora que usted dijo que le convenía trabajar en la segunda columna, pero ¿en qué se basa para la elección de la columna en la que empieza a trabajar si igual va a tener que sacar las tres entradas, por ejemplo, en esta No, matriz? no, porque en esta ya tengo un cero. Ya tengo un cero. Entonces ya sé que esto vale cero. Esto ya no voy a tener que calcular. En vez de hacer tres determinantes, voy a tener que calcular dos. Ingeniera, una consulta. Acá me equivoqué. Esperen un minuto que quiero arreglar. Fíjense, porque es segunda columna, ¿no? Entonces, primer renglón, segunda columna.
Después voy a calcular segundo renglón, segunda columna, tercer renglón, acá es tercer renglón, segunda columna. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá un minuto. Cuando estoy trabajando acá, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada? ¿La ven o no? ¿Dos? -2. Menos 2. Acá hay un signo, es menos 2. La entrada es Eso, menos menos 2. dos. La entrada es Ah, menos 2. ¿Sí? Pero acuérdense, el cofactor que es menos 1 a la I más J por el determinante que resulta eliminar esa fila y esa columna. Entonces, ¿qué signo va a tener esto? negativo. Negativo. ¿Sí? Y el determinante va a ser el determinante de esta matriz. ¿Está? Entonces, 14 menos más 1, 6. ahí me va a quedar más. ¿Sí? Menos. Con menos, me va a quedar más. Y el determinante de qué resulta de eliminar. Entonces, el primer renglón y la segunda columna. Después acá, fíjate, vengo acá y tengo la entrada 0. No me largo a calcular el determinante, ni la oposición, ni nada, porque si no hay nada. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces me voy directamente al tercer renglón. ¿Cuál es la entrada en el tercer renglón? 5. ¿Sí? ¿En dónde estoy? ¿Cuál va a ser el exponente? ¿Qué signo va a tener esto? Ingeniera, positivo. ¿Qué signo va a Negativo. tener esto? Negativo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A más 5, ¿sí? Por menos 1. Yo esto le hago ahora para que ustedes nada más que aprendan, ¿eh? Renglón 3, acá me equivoqué, ¿sí? Renglón 3, columna 2. Renglón 3, columna 2. Signo negativo. Hago esto y, ¿sí? Resuelvo esto y encuentro el determinante, ¿sí? Perdón, encuentro el determinante. Entonces, lo que le tiene que quedar claro es que como estoy en la columna del medio, en la columna del medio los signos son menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy renglón 1, columna 2, exponente negativo. Este menos 1, la I más J me queda negativo. Acá esto, ¿sí? Renglón 2, columna 2 me queda positivo. Y este me queda negativo. ¿Sí? Entonces, por eso, esto ahora me va a quedar menos 5. Cuando resolvemos todo esto, acá me queda positivo. Menos por menos me queda más, 2, y hago el determinante este. ¿Sí? Acá me queda 0, no hago nada, y este está ubicado, entonces, con el signo negativo. Entonces me queda menos 5, ¿sí? Por el determinante, y ahí ya está, y ahí se calcula. ¿Se entendió? Ahora sí, Ingeniera, me gustaría hacer una consulta. sí, Cuando, en este caso, usted eligió la expansión por cofactores en la segunda columna. Eso lo sí, hago yo para encontrar el determinante de forma más fácil si tengo ceros, ¿no es cierto? sí, sí. Pero El si querés, determinante puedes tendría que seguir. ser tendría que ser el mismo. Ujú. Ah, perfecto. Sí, sí, el No, en este determinante es el caso, mismo. para ahorrar pasos, como hizo usted con el cero, claro. Claro. Por ejemplo, acá, si ustedes miran esta matriz, ¿dónde le conviene trabajar? En ¿Conocido? la primera, en cualquiera en realidad. En la Para mí primera, capaz. sería fila 3 y, bueno, columna 2 o 3, que tengo unos cuantos ceros. Fila 3. Fila 4, perdón. Ah, fila Fila 4, perdón, sí, fila 4. fila 4, ¿sí? Entonces, agarro la fila 4. ¿Está? Y a partir de ahí, ¿sí? Pienso, tengo que tapar este renglón, este renglón, después perdón, esta columna, después voy a tapar esta, después voy a tapar esta, después voy a tapar esta. Pero en definitiva, ¿sí? Va a ser esta entrada, ¿sí? Esta entrada por el, siempre lo mismo, ¿sí? El cofactor. ¿Qué signo va a tener esto? ¿Qué signo voy a tener acá? Negativo. ¿En qué lugar estoy? Estoy en el 4, cuarto 1. Cuatro renglón y la uno. primera columna. Exactamente, voy a tener signo negativo. O sea que esto acá, sí, va a tener negativo, positivo, negativo, positivo.
¿sí? Si ponemos los signos acá, fíjense, ¿sí? Yo ya sé que esta entrada va a ser menos, en realidad no va a ser menos, va a ser menos por menos más. Esta se va a anular, esta se va a anular, y esta entrada, ¿sí? Va a ser positiva. Yo a lo que voy es que ustedes no pongan después menos uno a la misma cota, no hace falta eso, ¿sí? Eso sale, después eso es fácil. Se fijan la entrada, dónde están y ponen el 5 nada más. ¿Sí? Entonces, cuando hago esto, fíjense, ¿dónde trabajo? En el cuarto renglón, primera columna, por el cofactor A sub 4,1. Más la entrada 0, ¿sí? Más esta entrada que se va por 0. Entonces, nada, esto no calculo, y vengo acá y la entrada A sub 4,4 por el cofactor 4,4. ¿Tá? Entonces, cuando hago esto, fíjense que yo ya puse signo negativo. ¿Por qué? Porque, positivo, perdón, menos. Por menos que me da más. Y el signo, no cambia de signo, ¿por qué? Porque la potencia, ¿sí? Un número me quedó acá, me queda positivo, ¿sí? Por el lugar donde está, no cambia de signo. Y el determinante de esto. Y ahí otra vez hay que remar para calcular este determinante de 3 por 3. No, por Sarrus, Profesora, Sarrus es Sarrus. Sarrus es Sarrus. Sarrus es un método que repite renglones y repite columnas. Eso es Sarrus. ¿Sí? Sarrus no trabaja con este concepto de cofactor. Julio, profesora, ¿qué consulta. voy lento? ¿Voy muy lento, chicos? No, profe, va muy bien. Para mí está bien, profe. Para mi punto de vista está perfecto, profe. Profe, está yendo bien igual. No. Profe, le quería hacer una consulta. Sí, Entonces nosotros siempre elegimos en qué columna o renglón nos conviene obvio. trabajar. Sí, sí. Ustedes eligen. Por ejemplo, supongamos que hay uno que todo cero este último. No van a entrar a hacer acá, por este, por este, por este. No. Vienen acá, eligen la última, se fijan dónde están trabajando, ¿sí? Y se fijan el signo. Ah, bueno, este es positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, este es positivo. Ah, listo, voy a trabajar acá porque me conviene en esto. ¿Sí? Por eso es importante determinante, ¿no? Claro, y el resultado siempre va a ser el mismo, sin El importar dónde. resultado siempre es el mismo, siempre y cuando, ahora ustedes van a saber por qué, si ustedes le cambiaban. ¿Se acuerdan cuando teníamos un determinante de 3 por 3 y tenían dos vectores? Y ustedes decían, si ponían un vector primero y otro vector después, le cambiaba el signo del vector normal. Bueno, ahora se va a explicar, ahora les voy a explicar por qué pasa eso. Hay una propiedad determinante que cuando se cambia el renglón o se cambia la columna, el signo del determinante cambia. Profesor, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿Por qué abajo en el resultado, en la segunda matriz, la última columna es -360 y la segunda 2 -2, 8? Ay, gracias. Hay un error, ¿no? 2 menos 2, 1 debería ser. ¿Acá? Si Sí, elimino está mal. esta. Sí. Ah, gracias, gracias. ¿Y acá? Ah, debería ser 8. Ah, gracias. Ay, mira, no me di cuenta de este error, che. Las otras también, 2 menos 2. Está bien, espera que tengo que sacar a este alumno que me molesta acá. Ha levantado la mano. Gustavo Nicolás ha levantado la mano. Ay, Gustavo, ¿cómo te saco de acá? Perdón, toqué por accidente. Ah, ahí está, ahí te saqué. A ver, de primera matriz está bien. 2 menos 2, 1. Menos 3, 6, 8 está bien. 1, 1, 0. Ah, yo sé lo que pasó. A veces copio para no volver a escribir y cometo esos errores. Cuando vengo acá, me queda 2 menos 2, 1. Menos 3, 6 y 8. ¿Y la primera columna está bien? Sí, 1, 1, 0. Está bien. ¿Está? Bueno, gracias. No sé quién me apuntó el error ahí. Lo voy a arreglar. Bien. ¿Se entendió esto más o menos? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos a ver propiedades de los determinantes ahora.
¿sí? Propiedad de determinante, chicos, es muy importante, porque además determinante está muy relacionado con sistemas de ecuaciones lineales, con resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, si se sabe propiedad de determinantes, se va a saber mucho con respecto a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Dejó de compartir, profe. Pero ahora no ven. ¿Ven Profe, esto le, rápido? está compartiendo otra persona. Le diste permiso a Fleitas, Maximiliano, entonces se te fue el permiso a vos. Sí, sí, sí. Ah, pero ¿cómo? Si yo no toqué nada. ¿Y ahora qué pasó? Ahora él tiene que darte la. Ahí está. ¿Me dio? ¿Me dio permiso? Sí, sí, creo que se puede compartir usted, profe. Ahí dice propiedades determinantes, ¿ven? No, Ahí está. Qué carta. Ah, ¿ahora? Sí, ahora sí. creo que. Sí, profe, se ve. ¿No? Propiedades determinantes. ¿Sí? Fíjense, si una matriz es triangular superior o inferior, ¿sí? Si tuviéramos que calcular determinante acá por el método de cofactores, ¿qué hago? Primer renglón, primera columna. ¿Sí? ¿Cuál es la entrada? A sub 1, 1. ¿Qué signo va a tener? Positivo, ya sé que acá es positivo. ¿Y va a ser el producto de qué? De este por este menos este por este. ¿Estamos de acuerdo? Después vengo acá, es 0. Y después vengo acá, es 0. Por lo tanto, ¿sí? El determinante de una matriz triangular inferior o superior, fíjense, va a ser igual a qué? A los elementos, me va a quedar esto, ¿no? A sub 1, 1 por el determinante de eliminar este renglón y esta columna. Este por este, menos, esto se me anula, entonces el determinante de una matriz triangular superior o inferior va a ser igual al producto de los elementos que se encuentran sobre la diagonal. A sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3. Con los respectivos signos, por supuesto. Siempre con los respectivos signos, ¿eh? Pueden ser todos negativos, puede ser, no sé. ¿Está? Entonces, si la matriz es triangular superior o inferior, el determinante es igual al producto de las entradas que están en la diagonal. ¿Sí? ¿Cuántos somos, eh? Profe, ¿cómo era lo anterior? Sí, si la matriz es triangular superior o inferior, o incluso una matriz diagonal, el determinante, gracias, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Gracias. De nada. ¿Qué pasa si tengo un renglón o una columna de ceros? ¿Qué va a pasar ahí? Aquí va a ser igual Vendría a el ser, determinante. vendría a Y ser va a ser Cero. 0. 0. Exactamente, porque va a ser 0, ¿sí? Por el determinante del menor complementario. 0 por el determinante del complementario. 0 por el determinante del menor complementario. ¿Sí? Entonces quiere decir que el determinante, cuando tengo un renglón y una columna de ceros, el determinante, ¿sí? Va a ser 0 por el cofactor, 0 por el cofactor, ¿sí? El determinante va a ser 0. Renglón o columna, el determinante es 1. Si una matriz se permutan filas por columnas, ¿sí? Si yo permuto las filas por las columnas, eso era, ¿se acuerdan? Matriz transpuesta. Si yo esta columna, perdón, este renglón lo transformo en columna, ¿sí? Lo que estoy en realidad haciendo es transponiendo, ¿sí? Renglones por columna. Entonces, los determinantes, ¿sí? Son los mismos. El determinante de A va a ser igual al determinante de su transpuesta. ¿Qué pasa si en una matriz se permutan dos filas paralelas? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo agarro y cambio
los renglones, ¿sí? El primer renglón lo paso abajo y el segundo renglón lo paso arriba. El determinante, en ese caso, cambia de signo, ¿sí? Si vuelvo a cambiar, ahí ya no, ¿sí? Si vuelvo a cambiar, vuelvo a mantener el mismo signo. Es decir, para cambios impares, cambia de signo. Para cambios pares, permanece el mismo signo. Profe, Sí, para una matriz que tenga cualquiera de los tres, supongamos que es de 3 por 3, que tenga cualquiera de los tres renglones, una fila de ceros, ¿el determinante va a ser cero? y sí, O sea que yo puedo tomar, supongamos que fuera la segunda columna, yo puedo tomar esa, perdona, columna no, que fuera el segundo renglón de ceros, yo podría tomar eh, ese renglón y sí, o no tomo nada directamente porque va a dar cero. y, Solo con ver que hay un renglón de ceros, podría afirmar que es cero. y sí. ¿Quién me está hablando? Maxi, Viana. Maxi. Maxi, sí, Maxi. Si tenés un renglón y una columna de ceros, ¿sí? Las entradas son todas nulas. Vos multiplicás la entrada siempre es el producto de la entrada por el determinante, ¿no? Perdón, el cofactor. Y cero, por lo que venga, es cero. Entonces, por eso, ya sé que el determinante, si tengo un renglón o columna de ceros, el determinante es nulo. Obviamente, ustedes lo van a calcular, a ver, quiero entender lo que me estás preguntando. Es decir, vos me querés decir si tenés que demostrar o no. Si yo te digo, demostrame por qué, sí, me tenés que hacer esto. ¿Por qué es nulo? ¿Qué Ah, me vas bueno, a entonces decir? Si eso yo es te lo digo, que quería saber, si hacía falta poner si todo yo, eso, lo o que se pasa es que podía decir que era depende, cero. siempre depende de la consigna. Si ustedes lo dicen, demuestre que el determinante de una matriz cuyos renglones o columnas son cero es cero, ¿por qué lo demostrás? Y porque te vas a decir que es el producto de la entrada por un cofactor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es nula? Y bueno, porque sucede esto. ¿Tá? Ahora, si vos el día de mañana estás resolviendo un sistema y ves que tenés una columna o un renglón de cero, vos ya sabés que el determinante es nulo. No tenés que demostrar nada, porque probablemente tengas que hacer otra cosa. ¿Sí? Tengas que resolver un sistema de ecuaciones lineales y te da un renglón de cero. Ah, decía, bueno, también, no te está preguntando la propiedad del determinante, sino te está preguntando qué pasa con las ecuaciones. Entonces ahí no hace falta justificar. Todo depende en el contexto donde se te pregunte. Donde hay que demostrar, hay que decir por qué habría que hacer esto. Si se te dice, si ves que un renglón o un determinante o ves que tenés una transpuesta, acá no tenés que demostrar nada. Si tuviera que demostrar, vas a tener que hacer producto de todo esto, pero acá simplemente yo no lo estoy demostrando, que simplemente lo estoy afirmando que cuando se transponen los renglones por columna o columna por renglón, cuando se hace la transpuesta, el determinante es el mismo. Esto es borroso y si ustedes hacen esto, realmente el determinante va a ser el mismo. ¿Sí? Después se hace con un ejercicio y sale la propiedad, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe, quedó claro. Bueno, si en una matriz se permutan dos filas paralelas, ¿sí? Sus determinantes cambian de signo, ¿sí? Fíjense que acá yo simplemente le estoy diciendo que están cambiando de signo. No le calculé primero el determinante de una matriz de 3 por 3, después no le cambié. ¿Por qué? Porque sale esto, cambian de signo. Y es muy engorroso, muy largo. Se imaginan que tengo que trabajar con matrices genéricas. Si ahora se van, no sé, quedo sin nadie. ¿Está? Son simplemente propiedades. Profe, Sí. la propiedad anterior, la 4 eso solo se aplica a las filas, no a las columnas. Ahí cambiarían los vectores. Ah, ¿esta estás diciendo? Sí, ¿Esta esta, acá? sí, sí. Sí, ahí tienes que fijarte. Si cambian las filas paralelas, lo que pasa es que yo le digo así filas porque siempre estoy analizando, tratando de que ustedes escriban por fila, o que después escriban los vectores por columnas, ¿sí? Porque, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes llegan a cambiar el vector, lo llegan a cambiar de posición, el vector deja de ser el vector con esas componentes, ¿sí?
Entonces, por eso lo estoy tomando acá a esto como vectores renglones. Lo estoy analizando como vectores columnas o por ese estilo. Por eso estoy analizando de esta manera. Cambio los renglones, ¿qué pasa? Cambia las columnas, ¿qué pasará? Si cambian las columnas. ¿Cambiará o no cambiará de signo? Hay que ver. ¿Ah? Bueno, Si una matriz tiene dos renglones iguales o múltiplos, bueno, tendría que puedo poner dos renglones o columnas. Trabajo con un ejemplo, ¿sí? Porque esto puede ser que acá también tenga una columna que sea múltiplo de la otra. ¿Sí? Pero en este caso, bueno, el ejemplo que hice es este, ¿sí? Trabajé con renglones múltiplos, no con columnas. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que en realidad estos renglones son iguales, ¿sí? Es decir, directamente iguales. ¿Qué pasaría con el determinante cuando los renglones son iguales? Entonces, cuando los renglones son iguales, si nosotros hacemos esto, ¿sí? Calculo el determinante, puedo calcular el determinante de todo esto. ¿Acá qué signo voy a tener? Negativo. Negativo. Exacto, negativo. Y acá, ¿sí? Menos 1. Y acá tengo la entrada es menos 1. ¿Sí? Tengo entonces que poner la entrada menos 1 tal cual. Por el determinante que resulta determinar esa fila y esa columna. Fíjense que pongo el signo de la entrada. ¿Tá? Bueno, hago todo esto, hago todo esto y llego a la conclusión de que cuando tengo una matriz cuyos renglones o son iguales o son múltiplos, el determinante es 0. ¿Sí? Obviamente, a ver, ¿qué pasa si tengo dos columnas iguales? ¿Qué pasará si tengo dos columnas que son múltiplos? ¿Sí? ¿Es extensivo o no es extensivo? ¿es que dijo, profe? Sí es válido, sí es válido. Si tengo dos renglones, ¿sí? Si tengo dos renglones o dos columnas que son iguales, ¿sí? Dos renglones o columnas iguales, el determinante, dos renglones o Sería dos lo mismo. columnas Lo iguales o mismo, también determinantes. tendría 0. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero yo trabajé con renglones, ¿sí? Lo mismo que en el caso anterior. Bien. El determinante es C. Si una matriz tiene un renglón A o columna, que es combinación lineal de otros renglones. ¿Sí? Esta se utiliza muchísimo, chicos. Esta acá. El determinante también es nulo. Pero fíjense por qué. Le explico con un ejemplo. Miren. Acá, esta es una matriz así, ¿no? Y tengo que calcular el determinante de esta matriz. ¿Sí? Si nosotros observamos, ¿sí? 1, 7, 2, es la combinación lineal de estos dos primeros renglones. ¿Sí? El renglón 3 es el renglón 1 más el renglón 2. Acá fíjense, esta matriz acá, ¿sí? Yo digo que esta columna acá, digo que es, ¿sí? La columna 2, digo que es igual a la columna 3 menos la columna 1. También podría haber dicho que esta columna 3 es esta más esta. ¿Ven? Es decir, hay una combinación lineal. A ver un momentito, por favor.
Bien, entonces, a veces cuando hay que resolver determinantes, ¿sí? Y está muy bueno mirar, ¿sí? Si hay una operación, una combinación lineal entre los renglones y entre las columnas, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, si todos los elementos de una fila o columna se descomponen en dos sumandos, ¿sí? Yo voy a descomponer esto en dos sumandos, ¿sí? 1 más 0, 2 más 5 y menos 1 más 3. El determinante, ¿sí? Va a ser igual a la suma de dos determinantes que tienen en dicha fila o columna, fíjense, los descompongo en dos determinantes que tienen en dicha fila, en este caso estoy trabajando con este ejemplo, que tienen en dicha fila, ¿sí? El primero y el segundo sumando respectivamente, ¿sí? Siendo los restantes números o entradas, los restantes elementos iguales. Fíjense, ¿qué pasó acá? Se vuelve a repetir la propiedad donde si tengo dos renglones iguales, el determinante es 0. Acá tengo 0, 5, 3, el renglón 2 es igual al renglón 3, el determinante es 0. Entonces, cuando un renglón o columna es una combinación lineal de otros dos, el determinante es nulo. Esta es la razón. ¿Se entendió? Es como, profe, que se descompone la fila de Sí, abajo y se hacen dos determinantes, cada uno claro. con Sí, cada valor que tenemos. sí. Mm. Ujú. Claro, porque es como una suma de matrices, se divide una matriz en dos. Exactamente, ¿sí? Esto acá, este rengloncito, como sé que hay una operación entre estos dos, ¿sí? Entonces lo que hago es armo dos determinantes con los dos sumandos. Este sería el primer sumando, ¿sí? El segundo, el menos 1, este, el 2 menos 1, y este, ¿sí? El otro sumando que sería 0, 5 y 3. ¿Qué pasó? Opa, me encuentro con dos renglones iguales, el determinante es 1. Bien. Si una matriz se multiplican todos los elementos de una fila, ¿sí? Por una constante. ¿Sí? Yo multiplico todo, tengo un determinante y de repente multiplico todos los elementos de esa fila por esa constante. Entonces, ¿qué va a pasar con el determinante? Va a ser igual acá por el determinante de A. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico esta fila también y esta fila también? Multiplico todo por K. Entonces, el determinante, ¿sí? Va a ser igual, si tengo, por ejemplo, K por el determinante de A, va a ser igual a K a la N por el determinante de A. ¿Sí? N veces. Si es una matriz de 3 por 3, entonces quiere decir que va a ser K al cubo. Si es una matriz de 4 por 4, va a ser K a la cuarta. Entonces va a ser K a la cuarta por el determinante de A. ¿Sí? Después vamos a el práctico, hay ejercicios donde ustedes van a tener que aplicar estas propiedades. Es decir, van a tener una matriz genérica, ¿sí? Por ejemplo, le decimos A, B, C, D, E, F, G, H es igual a 5. Si le multiplico por K, un renglón o una fila, ¿a qué va a ser igual de determinante? Si le aplico a toda la matriz, ¿a qué va a ser igual de determinante? ¿Está? Entonces, esta es una propiedad también importante. Profe, Acá un minuto que termino con las propiedades, ¿sí? Entonces, acá está más o menos un resumen de lo que vimos, ¿sí? Si una matriz es triangular superior e inferior, el determinante es el producto de los elementos que están en la diagonal. Si una matriz tiene un renglón, columnas de ceros, el determinante es nulo. Si una matriz se permuta filas por columnas por filas, ¿sí? El determinante no cambia, estoy hablando de la matriz transpuesta. Si intercambio filas, ¿sí? Si en una matriz se permutan dos filas paralelas, los determinantes cambian de signo. Si una matriz tiene dos renglones iguales o múltiplos, el determinante es nulo.
Si una matriz tiene un renglón o columna, que es combinación lineal de los otros renglones, también el determinante es nulo. Si una matriz se multiplican todos los elementos de una fila por una constante k distinta de 0, esta es la que vimos recién, todos los elementos de una fila, entonces el determinante queda multiplicado por esa constante k. El determinante de un producto, esta no le demostré, el determinante de un producto es igual al producto de los determinantes, ¿sí? El determinante de A por B es lo mismo que hacer el determinante de A por el determinante de B. El determinante de A a la K, ¿sí? Si tiene la potencia de una matriz, es lo mismo que calcular el determinante y después elevarlo a la K. Si A es una matriz de n por n y K pertenece a los reales, entonces el determinante de K por A, ¿sí? Esto es lo que le explica hace un ratito, ¿sí? Es K a la n por el determinante de A. Si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, esto creo que está ya repetido. Su determinante es nulo. Y si el determinante da distinto de 0, ¿sí? Existe, esta también ocupamos mucho, ¿sí? Existe, acá está la relación que existe entre determinante y matriz inversa. Si el determinante da es distinto de 0, entonces va a existir la inversa de una matriz, ¿sí? Y el determinante de la inversa es lo mismo que 1 sobre el determinante de 0. Chicos, estas acá, estas propiedades, sería bueno que se acuerden, ¿sí? Porque si tienen, ya sea combinación lineal, si tienen múltiplos, si tienen iguales, si tienen nulo, matriz triangular, superior o inferior, entonces ustedes no pierden tiempo calculando el determinante, ya saben de antemano a qué es igual. ¿Cómo utilizar determinantes? ¿Sí? Este es el otro tema que tenemos que ver ahora. ¿Cómo utilizar determinantes en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales? Acá vamos a ver ahora el método que se conoce con el nombre de método de Cramer. ¿Llegaron a ver el método de Cramer en ingreso? El sistema de ecuaciones lineales, cuando resolvieron un sistema... Ah, qué bueno. Pero vos, acá, ¿ni Chipirú que estaba hablando? ¿Alexis? ¿Quién me dijo sí, profe? Yo, Ramiro. Ah, Ramiro, ¿vos sos ingresante? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿vieron el método de Cramer? El curso sí, en febrero creo que fue, sí. Ah, buenísimo. Entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ustedes saben que pueden resolver por el método de sustitución, igualación, reducción, suma, resta, toda esa historia. Bueno, vamos a utilizar el método determinante. Entonces, ¿qué hace el método de Cramer? El método de Cramer justamente utiliza el método de determinantes. Extrae el determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? Los coeficientes que multiplican a las variables x e y, ¿sí? Y si quieren calcular el valor de x y el valor de y, ¿qué hacen? ¿Qué hacían? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me explica? Había Sí, que para calcular. reemplazarlo B1 Determinante y del sistema. había que obtener el Exactamente. Si quiero determinante de calcular, X y Y. exactamente. Si quiero calcular, por ejemplo, ¿sí? Ufa, que no aparece. ¿Cuánto vale x? Aquí va a ser igual al determinante de x sobre el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Qué hago? Sustituyo el término independiente en la columna de x. Si quiero calcular cuánto vale y, sustituyo el término independiente en la columna de y. ¿Sí? Y de esa manera encuentro entonces los valores de x y de y. Entonces el método de Cramer, supongamos, vamos a ver acá. A ver, hagan ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la matriz de coeficientes acá? ¿Cuál es la matriz, ¿Cuál sería? La Sería matriz de 1, 1, 1, 3, 3 menos 2. Perfecto. O sea, que tengo que hacer ahora el determinante de la matriz de coeficientes. O sea que me quedaría esto, ¿no? El determinante de la matriz de coeficientes, 1, 3 y menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Perfecto. Ahora, ¿qué harían? Sustituyen en la columna de x el valor de 4 y el 2. valor de los términos independientes que están. Perfecto. Sustituyo, ¿sí? 4, 2 en la columna de x. Menos 8, menos 2, menos 10. Dividido menos 5, 2. ¿Qué quiero ahora hallar? Y, ¿qué hago? Sustituyo, ¿sí? En la columna de y, el término independiente de 4, 2. ¿Sí? ¿Por qué menos 2? Porque por menos 2, menos 3, menos 5.
Es el resultado del determinante de la matriz de coeficientes. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? Entonces, ¿qué serían esto en R2? Estamos trabajando en R2, este sistema de ecuaciones. ¿Qué serían, desde el punto de vista geométrico? ¿Rectas? Dos rectas. Rectas, perfecto. Una ecuación lineal en R2 son dos rectas. ¿Y qué pasó con estas rectas? ¿Se cortaron o no se Se cortaron? cortan, sí. ¿Se cortan en dónde? En el punto 2. Interseccionan los dos. Perfecto. ¿Pero qué podía pasar con dos rectas? Podrían ser paralelas ¿O qué más? o perpendiculares. No, además, pero eso se cortan. Ah, colineales o paralelas, puede ser así. Exactamente. Fíjense, esta recta acá, ¿sí? ¿Qué le hice a este renglón, Le escaló por 2. Le escalé por 2, ¿sí? O sea que en definitiva, chicos, es la misma recta. ¿Se dan cuenta? Sí. No, es la misma. Si ustedes tuvieron que graficar esta recta corta X en 4 y ahí en 4, y esta recta corta X en 4 y en 4. Es la misma recta. Si hago el determinante, aplicando propiedades, ¿qué pasó acá? 1, 1, y este es el escalado. ¿A qué va a ser igual el determinante? Multiplicado por el escalado. Y si me quedan dos renglones iguales. 1, 1, ¿se acuerdan? Un renglón es el escalado del otro. El Es determinante es múltiplo del otro. Es 0. el Cero, sí. determinante 0. Exactamente. El determinante 0. ¿Está? Bien. Ahora resulta, ¿sí? Que si quiero hallar el valor de X y el valor de Y, ¿qué pasa? Pongo 4, 8 acá, me queda algo sobre 0. ¿Sí? Y me queda algo sobre 0. ¿Sí? Cuando quiero aplicar Kramer, en este caso, y el determinante es igual a 0, no me tira. No sé si las rectas son paralelas, ahora sí, porque las miro y sé que estas rectas, ¿qué vendrían a ser estas rectas? Colineales, ¿no es cierto? Es la misma recta. Tienen infinitas soluciones. Pero ¿qué pasa? Cuando el determinante es nulo, yo no puedo decir, ¿sí? Que si las rectas son, si no analizo si las rectas son paralelas o colineales. Sé que el determinante es nulo. Sé que la solución no es única. Eso es lo que puedo afirmar. Porque en este caso acá, fíjense, ¿cómo son estas rectas? Son colineales. No, Paralelas. bueno. ¿Por qué son colineales? Sí, para que sean colineales tienen que ser exactamente igual todos los términos. Acá me queda un medio, si hago la razón de los componentes, un medio, acá me queda 4/3. Estas rectas son paralelas. Ustedes graficaron estas rectas son paralelas. Hago el determinante y el determinante es 0. ¿Sí? Acá me pasa exactamente lo mismo. El determinante es nulo. ¿Sí? Entonces, cuando el determinante es 0, lo único que yo puedo afirmar, ¿sí? Lo único que puedo afirmar es que no tengo solución única. No sé si estoy frente a este sistema o a este sistema. Hago determinante y me sale 0. ¿Sí? Entonces, si el determinante es nulo, lo único que puedo decir es que el sistema no tiene solución única. Cuando el determinante es distinto de 0, la solución de mi sistema es 1. Si el determinante es distinto de 0, no sé. Tengo que trabajar un poco más, y trabajar un poco más implica hacer Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, o graficar, o hacer sustitución, o alguna cosa de eso, o reducción por suma por resta. El determinante no me tira información. El determinante únicamente, si es distinto de 0, sé qué solución única. Si es igual a 0, no sé. Puede ser que sean infinitas soluciones o ninguna. ¿Se entendió? ¿Cómo dijo, profe? Si es distinto de 0, hay solución única. Claro. Ah, ok. Sí, sí. ¿Por qué? Porque puedo dividir, cuando es distinto de 0, fíjense acá, que existe la división. Porque para calcular por el método de Kramer, siempre tengo que hacer un cociente. ¿Entre quién? Entre el determinante, delta X, digamos, y el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, yo puedo dividir, yo voy a encontrar, pero si es igual a 0, si el determinante es igual a 0, no, un número sobre 0 es indeterminado. Entonces, Kramer únicamente, digamos, me tira información cuando el determinante es distinto de 0.
Si el determinante es distinto de 0, listo, ya sé que tengo solución 1. Si el determinante es igual a 0, y no sé, puede ser que sea infinita o ninguna. ¿Quedó? Porque siempre Kramer, siempre esto es lo que tiene que recordar. Si es una matriz de n por n, Kramer lo que hace es divide por el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Está? ¿Quedó? Bueno, ahora vemos un poquitito más. Sí, profe. Acá. ¿Vieron qué relación existe entre el determinante ahora y la matriz y la inversa? ¿Sí? La inversa de una matriz. Bien. Vamos a ver que para calcular la inversa, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? La matriz inversa. Yo le dije que una matriz tiene inversa, A por A tiene inversa, si existe una matriz B, tal que la multiplicación de esas dos matrices me dé como resultado la matriz identidad. Pero si yo quiero hallar la matriz identidad, no podíamos, como los números reales, que si yo quiero hallar el valor de X, lo paso 2 dividiendo, en el caso de matrices, no puedo hacer eso, no puedo, si quiero encontrar B, pasar A dividiendo. ¿Por qué? Porque la división de matrices no existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar la matriz identidad, ¿sí? Cuando, en el producto, en el caso de matrices, ¿cómo se hace para encontrar ese 1? ¿Sí? Entonces, lo que se hace, ¿sí? Es encontrar una matriz de tal manera que el producto de esa matriz por su inversa, esto significa inversa, sea igual a alta menos 1. Es decir, esa matriz B, ¿sí? Es la inversa de A. Entonces, cuando una matriz la multiplico por su inversa, obtengo la matriz de identidad. ¿Cómo encuentro esa matriz inversa? Existen 3 métodos para determinar esa matriz inversa. El método directo. El método directo, chicos, es, por ejemplo, lo que ustedes tuvieron que haber resuelto de la manera de la semana pasada. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz, miren un minuto, tengo una matriz cualquiera, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y quiero encontrar la matriz inversa, entonces, mi matriz inversa no sé cuánto vale, A, B, C, D, y tiene que ser igual a ¿qué? A mi matriz de identidad, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, este es el método directo. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar renglones por columnas, ¿sí? Voy a igualar las componentes homólogas y voy a encontrar el valor de A, B, C y D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto de A, esta va a ser la inversa, me va a dar como resultado la matriz de identidad. Ese es el método directo. ¿Sí? Bien. Después está otro método, ¿sí? El método de determinantes, que lo vamos a ver ahora, y el método de Gauss-Jordan, que es trabajando con la matriz ampliada, que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces vamos a ver el método de determinantes que nos permite calcular cuando es una matriz de 2 por 2, muy fácilmente la inversa de una matriz, ¿sí? Perdón. Y no todas las matrices cuadradas tienen inversa, ¿sí? Que sea una matriz que sea cuadrada no quiere decir que tenga inversa. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con el determinante. Por eso. Ahora lo vemos. Primero, antes de explicar la matriz inversa, le voy a explicar otra matriz que, bueno, que la semana pasada no les pude explicar dentro de las matrices que había, porque no sabían lo que era cofactor ni nada de eso, ¿sí? La matriz adjunta, ¿sí? La matriz adjunta es una matriz que está formada por cofactores de A. Yo tengo una matriz de n por n, ¿sí? La adjunta de esa matriz van a ser los cofactores. Recordando que los cofactores, ¿qué eran? Era el cofactor, a ver si salimos aprendiendo, que era un cofactor, era el cofactor A sub 1, 1 o A sub IJ, que era igual el cofactor A sub IJ. Era menos 1 elevado a I más J por el producto de la matriz que se tenía al eliminar esas columnas y filas. Perfecto. Muy bien. ¿Quién me contestó? Yo de vuelta, Ramiro. Ramiro, perfecto, ¿sí? Eso es cofactor. Chicos, mañana seguramente, ¿sí? Va a entrar, no sé,
menor complementario, que es el menor, que es el cofactor, ¿sí? La pregunta es sencilla, pero se tiene que saber. Bien. Fíjate que está entrando a la reunión recién. ¿Sí? Eso es cofactor, ¿sí? Entonces quiere decir, si yo tuviera que calcular la adjunta de una matriz, va a estar formada por los cofactores de esa matriz. Entonces, fíjense, la inversa de una matriz se define de esta manera. Supongamos que yo tengo una matriz de 1 por 1, perdón, una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Vamos a calcular la inversa de una matriz de 2 por 2. La inversa de una matriz de 2 por 2 se define como 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A transpuesta. ¿Sí? Entonces, la adjunta de A es la matriz de los cofactores. ¿Sí? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Esa es la adjunta de A. Y después de la adjunta la vamos a tener que hacer la transpuesta. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta es mi matriz A sub 1. Ayúdenme a calcular, ¿sí?, la adjunta de A. La adjunta de esta matriz. ¿A qué va a ser igual? A sub 1, 1, entonces, ¿a qué va a ser igual? Esperen, a ver ahí. A sub 1, 1. ¿A qué va a ser igual A sub 1, 1? Esto. ¿Me ayudan? A 2, 2. 1, 1 por... Sería la componente A2, ¿no? A la componente A2, 2. ¿Sí? Acuérdense. Vamos a hacer para que los compañeros que por ahí no entendieron. A sub 1, 1. ¿A qué va a ser igual? A menos 1. ¿A la qué? A la 1 más 1, 2. ¿Por qué? El determinante que resulta de eliminar esa fila y esa columna. ¿Sí? ¿Qué me quedó acá? A2, 2. A2, 2. ¿Sí? El menor complementario. ¿Sí? Entonces me queda A sub 2, 2. ¿Qué es A sub 1, 2? ¿Cómo hago para calcular A sub 1, 2? ¿Qué vendría a ser? Primer renglón, Y segunda columna. segunda columna. Igual a Perfecto. 2, 1. Entonces, A2, el 1, signo, claro. el signo, ¿a qué va a ser igual? ¿Negativo o positivo? Negativo. 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 Ya no le Negativo. pongo, chicos, ya no le hago menos 1 a los 2 más 1. ¿Sí? ¿O quieren que le haga? Menos 1 y elevado al cubo. Bueno, vamos a hacer menos 1 elevado al cubo. Por el menor complementario que resulta de eliminar esa fila y esa columna, ¿qué me quedó? Me queda A2. Pero con el signo Profe, negativo, entonces, menos A2, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí. Bien. ¿Ahora? ¿Qué hago ahora? Ah, yo el determinante. No. El cofactor A2, 1. Y acá, bueno, puse este primero. ¿Me ayudan a este? ¿Este qué cofactor sería? ¿Renglón 2? ¿Columna 2? Sí. ¿A2, Sería 2? positivo. Perfecto. Sería positivo. Positivo. Y la entrada A1, 1. A1, 1. Perfecto. Acá sería entonces A1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, una consulta. Sí. Allá usted, cuando puso en el A11 del cofactor, puso en determinante de un solo, de una sola componente. ¿Eso no sería lo mismo que dejarlo solo? ¿O cómo se resolvería eso? Sí, sí, es el determinante del menor complementario. Bueno, sí, el determinante del menor complementario sería A sub 2, 2. Al eliminar la fila y la primera columna, ¿sí? Le resumí, le puse A sub 2, 2. Sí, el determinante de una sola es 1, es A2, 2 nada más. ¿Sí? Si yo tuviera que, le digo, a ver, ya que estamos. Bueno, esperen un minuto. Ahí ya vamos a hacer algo. Miren, ¿y acá qué estaría calculando? Segundo renglón, primera columna, ¿cuál sería el cofactor? A21. Menos A1, No. 2 vendría a ser el cofactor. Sí, menos A1, 2. Menos A1, 2. ¿Sí? Esa es la adjunta. Acá calculamos la adjunta. ¿Y qué voy a tener que hacer después?
la transpuesta de esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá dice que tengo que hacer la transpuesta. ¿Sí? Y aquí ¿La va a ser igual transpuesta la de A transpuesta. o la transpuesta de la adjunta de A, profe? La transpuesta de la adjunta de A. La adjunta de A transpuesta. ¿A qué sería igual? ¿A transpuesta? Ah, creo que dejé para que pongan acá ustedes. ¿A qué sería igual la transpuesta de esto? Sería igual a A22 menos A12 de la primera fila. Ujú. ¿Será? No, la fila, dijo el De compañero. la fila. Ah, y acá A1, 2, entonces. y Y ahí después iría la otro. segunda fila sería la segunda columna del otro, que sería menos A21 y A11. A1, 1. Perfecto. Esa sería la transpuesta, ¿no? La adjunta de la transpuesta está acá. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Creo que había dejado para que ustedes contesten acá. Ah, bien. ¿Está? Entonces, fíjense. Vamos a borrar acá para que esto quede mejor. Ay, no. ¿A dónde estoy? ¿Sí? Fíjense. La adjunta de A, ¿sí? Es lo que calculamos nosotros. ¿Sí? La adjunta de A transpuesta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, existe una regla que es muy fácil, fíjense acá. Si nosotros miramos la matriz, ¿sí? Estos cambian de lugar. Esperen un minuto. Miren, la inversa de una matriz es así. En la matriz que teníamos, no sé para qué borré mi matriz original. Mi matriz original era esta. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2. Esta era mi matriz, de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, cuando es una matriz de 2 por 2, chicos, lo que se hace para calcular la inversa, el determinante es muy simple, se calcula el determinante y después la adjunta de A transpuesta y toda esa historia es así, miren. Estos cambian de lugar. ¿Ven? Miren. A sub 2, 2, A sub 1, A sub 1. Y esto simplemente, estos acá, miren, cambian de signo. Entonces no tiene que calcular los cofactores y toda esa historia, ¿sí? Acá está explicado por qué, chicos, ¿está? Yo no tengo que explicar por qué. Si no, lo puedo decir, chicos, para calcular la inversa de una matriz de 2 por 2, ¿sí? Le cambian de lugar a esto, le cambian de lugar a esto, le cambian de signo y le dividen por el determinante y encontraron la inversa. ¿Está? Y terminaría mi explicación. Bueno, acá está la justificación de que por qué sucede eso. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Miren. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? 10. ¿Están todos de acuerdo? Sí, pues sería Determinante 1 por de 4, 2. 4, menos 6, 4 más 6, 10. Perfecto. El determinante de esta matriz es 10. Entonces tenemos que recordar que la inversa de una matriz es 1 sobre el determinante por la adjunta de la transpuesta. ¿De acuerdo a lo que vimos recién? Yo no le debería decir esto ya, no le debería decir. Entonces, la inversa de esta matriz sería 1 sobre 10 y la adjunta de la transpuesta, ¿qué hago acá? De acuerdo a lo que vimos. Intercambio de lugares entre el 4 y el 1 y le cambio signo al menos 2 y al 3. Exactamente. ¿Sí? La inversa de A, acá pongo 4, acá pongo 1, acá pongo menos 3 y acá pongo 2. ¿Sí? La inversa de esta matriz, si quiero, puedo distribuir esto acá. Sí. Puedo poner 4 sobre 10, menos 3 sobre 10, 2 sobre 10 y 1 sobre 10, si quisiera. Si no, está bien así. Y encontré ya directamente la inversa. Cambié de lugar, cambié de signo. Sobre el determinante, encontré la inversa. ¿Está? Pero bueno, no, tenemos que hacerlo.
¿A qué va a ser igual la adjunta de A? Tengo que calcular la adjunta, después la transpuesta, ¿sí? Entonces la adjunta de A, elimino primera fila, primera columna. ¿Qué me queda? 4. 4. ¿Sí? Ahora, sé que seguí acá, dice, qué lindo esto, ¿no? ¿Entienden? ¿Qué hago ahora? ¿Qué estoy calculando ahora? Primera fila, segunda columna. ¿Qué cofactor estoy calculando? A1, 2 2. Sí, muy bien, A1, 2. sería ¿Y cómo 2. me quedaría? Muy bien, 2. ¿Todos entienden por qué 2? ¿Positivo? Ay, claro, por el negativo del 1. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? A2, 1. Ay, se me chipoteó. Eso porque estaba hablando. Ah, a ver, Ah, sí. A2, 1. Bueno, ¿qué quedaría A2, 1? Igual a 3, positivo, ¿no? 3 negativo. 3 negativo. Espera. Vamos a ver qué tapamos acá. Columna, renglón 2, columna 2. ¿Qué me quedaría? 1 por el 1 mismo positivo. signo. 1 positivo, perfecto. 1 positivo. Y ahora, esperen, renglón, acá está fallando esto. Este cofactor sería renglón 2, anulo este, ¿no es cierto? Columna 1. ¿Qué me quedaría acá? Menos 3. Menos Menos 3. Muy bien. Bueno, ¿no? Esa es la adjunta. ¿Por qué? Porque la adjunta estaba formada por los cofactores. A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Positivo el signo, negativo, pero como con el menos me queda más, ¿sí? 2 más 1, 3, negativo el signo, ¿sí? Y 2 más 2, positivo el signo. ¿Cuál va a ser la transpuesta? 4. ¿La transpuesta? 4, 2, menos 3, 4, 2, menos 3, Menos 1. 3 y 1. menos 3 y 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser la inversa igual? Esperen, esto me salió todavía, esperen un minuto. ¿Sí? A1 sobre 10. 1 sobre 10, acá me quedaría O 1 sobre 10, y acá me quedaría entonces 4. Menos 3, 2, 1. Exactamente, 4 menos Ingeniera, 3. una pregunta. El truco ese que Espera un explicó minuto, espera un recién. minuto. 2 y 1. Fíjense, cambié de lugar, lo que dijimos hoy. Cambio de lugar, ¿sí? Cambio de lugar, y a esto acá le cambié de signo, nada más. Y el determinante de A, que es 10. Que podría poner entonces ya acá 10. ¿Está? Y listo. Inversa de una matriz de 2 por 2. claro, ¿Está? y ahí lo que haría que se dividiría todo por 10 y listo. Todos los Claro. componentes. Si querés, puedes dejarlo así, 1 sobre 10. Y si no, pues la inversa de esta matriz, la inversa de la matriz A, va a ser igual a otra matriz, que va a ser 4 sobre 10, menos 3 sobre 10, 2 sobre 10 y 1 sobre 10. Y a su vez, para que esto quede mejor, esto simplificado quedaría 2 quintos menos 3 décimos, 1 quinto y 1 décimo, para que quede mejor, ¿no? Esta sería la inversa. Entonces, cuando nosotros multiplicamos A por A a la menos 1, lo que vamos a encontrar es la matriz identidad. ¿Sí? Y la relación que existe, fíjense, A va a tener inversa únicamente si el determinante es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, la determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Si el determinante de A es igual a 0, no existe inversa. Entonces, ustedes saben de una matriz si va a tener o no inversa simplemente analizando el determinante. Si el determinante es distinto de 0, es igual a 0, la matriz esa no tiene inversa. Por eso no todas las matrices es determinante. Analizando el determinante ya sé si tiene inversa o no. ¿Quedó? Ay,
PC, la verdad que leí medio rápido. Ahí se terminó la clase. Si están grabando, pueden parar de grabar.